Buenas tardes. Cuando me digan, empiezo. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos los medios aquí presentes por acudir a esta atención. Acabo de mantener, como saben, una reunión con el presidente Vivas, una reunión con él y con su equipo que ha sido muy productiva, en la cual les hemos hecho partícipes, tanto al presidente como a su equipo, de dos propuestas importantes para apoyar a Ceuta por parte del Gobierno, para apoyarla ahora, pero también para apoyarla a futuro. Agradecemos el compromiso que ha mostrado el presidente y también su voluntad de colaboración en ambas medidas. Estamos en un momento clave en la gestión de esta crisis. Como saben, tras una primera fase que comenzó con un desafío inmediato, teníamos que responder, como ya bien dijo el presidente, a la violación de la integridad territorial de España, frenando el flujo de entrada y garantizando la tranquilidad en frontera. Esto se hizo y se consiguió ya el 31 de julio y se ha mantenido desde entonces. Pasamos después a una segunda fase, donde surgió el enorme reto de proveer de asistencia humanitaria a miles de migrantes, a la vez que se trabajaba en su repatriación voluntaria, con el retorno de más del 90% de las personas que entraron de forma irregular y, posteriormente, en una tercera fase, en la que llevamos ya inmersos varias semanas, repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan. Es necesario resolver lo antes posible de manera diligente y eficiente estos expedientes que tienen, como bien saben, una enorme complejidad logística y burocrática ante la necesidad de hacer una evaluación individualizada de los casos, hacerlo siempre con todas las garantías, por supuesto humanitarias, pero también legales, y con la necesaria colaboración también con los países de origen, por ejemplo, en los casos de los menores, para determinar la posible reagrupación familiar de los mismos. En esta tercera fase, también queremos incluir la importancia de garantizar que esta crisis no pase factura a la ciudad autónoma de Ceuta y que su población recupere el ánimo y la seguridad respecto a las posibilidades de desarrollo de proyectos y de prosperidad en la ciudad. Somos plenamente conscientes de que los ciudadanos ceutís lo están pasando mal y por eso les quiero anunciar dos propuestas que acabo de compartir, como he dicho, con el presidente Vivas, para apoyar a Ceuta. En primer lugar, el Gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como saben, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado del Gobierno, incluyendo al CNI y a todos los ministros implicados y siendo asesorado también por el Departamento de Seguridad Nacional. En segundo lugar, les anuncio también que he propuesto al presidente Vivas poner en marcha de manera conjunta y de manera inmediata una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico que ambas administraciones impulsamos en el año 2022. Es un plan que se diseñó de manera conjunta también con agentes sociales, con empresas, con la sociedad civil, para contribuir al crecimiento económico de la ciudad, modernizar sus infraestructuras y aumentar la integración en materia social. Como saben, es un plan que ya ha movilizado más de 180 millones de euros, una cantidad récord en la ciudad. Pues bien, creemos que las circunstancias actuales exigen ir más allá y por eso planteamos la ampliación de este plan, no solo para consolidar los avances ya realizados, sino también para dar respuesta a la situación de excepcionalidad actual. El plan tiene tres objetivos, esta ampliación del plan tiene tres objetivos: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, en primer lugar. En segundo lugar, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta. Y, en tercer lugar, como he dicho, fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía ceutí. El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutís, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad,
la soberanía y la prosperidad de Ceuta. Ceuta es un territorio fronterizo, pero sus ciudadanos deben sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la península. Quisiera agradecer al presidente Vivas y a su equipo la predisposición para avanzar y participar en estas dos iniciativas. Hemos quedado, junto con ellos, en definir en los próximos días, es decir, de manera inmediata, las medidas de esta ampliación de plan que formen parte de las medidas de choque, medidas inmediatas para mejorar las condiciones ahora mismo del empresariado, de los autónomos y de los trabajadores en la ciudad de Ceuta. Organizando, además, reuniones entre hoy y mañana con los principales agentes sociales, con las asociaciones y con los sectores más relevantes, junto con la ciudad de Ceuta, para ser capaces, como he dicho, de aterrizar de manera inmediata estas medidas de choque para que puedan ser presentadas y aprobadas cuanto antes. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, vicepresidente, buenas tardes. Lo primero, no sé qué fecha barajará el Gobierno para dar por normalizada la situación. Y lo segundo, ¿cuándo va a entrar en vigor este plan, digamos, a toda máquina que usted acaba de presentar, puesto que hay ciertas quejas con respecto a la lentitud de la aplicación del ya aprobado en 2022? Gracias. Sí, en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo creo que podemos decir que la creación del mando único que tendrá lugar mañana forma parte de un antes y un después en cuanto a la gestión, como he dicho, de los expedientes de los migrantes que están ahora mismo en la ciudad de Ceuta, y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis, que esperamos que dé resultados lo antes posible. Y ahí será fundamental también la colaboración entre administraciones, y por eso he agradecido también la participación y la voluntad de colaborar por parte de las autoridades de la ciudad de Ceuta. Y luego, conforme al plan, como he dicho, vamos a trabajar en los próximos días para, de manera inmediata, ser capaces de tener sobre la mesa ya definidas estas medidas de choque que ayuden a los empresarios, al tejido productivo de Ceuta y también al ayuntamiento yo creo que en estas circunstancias, a ser capaces de sobrepasar o pasar estas circunstancias tan complicadas y de tener también una visión de esperanza a futuro, porque eso es lo que queremos para los ciudadanos ceutíes. Claudia Naya, buenas tardes, de Antena 3. Habla usted de una ampliación de ese plan de 2022, pero ¿hay una ayuda específica para las pymes, pequeños comercios que han perdido bastante con esta crisis? Gracias. Muchas gracias. Sí que me gustaría decir que llevamos desde el primer momento monitorizando cuál es la situación de impacto en la economía ceutí, teniendo en cuenta que tenemos acceso a datos diarios de variables tan importantes como, por ejemplo, el consumo eléctrico del comercio interior, de la hostelería, de los hoteles también, y tenemos acceso también a los datos diarios relativos al consumo en tarjetas, y podemos ver efectivamente cuál está siendo la evolución del impacto de esta crisis en la economía ceutí. Los primeros días con un impacto muy significativo de caída de la actividad hasta el 30%, incluso ligeramente por encima del 30%, pero una progresiva recuperación de esa caída de la actividad en las semanas posteriores. Sí que es cierto que la situación es muy asimétrica, es distinta dependiendo del barrio en el que nos movamos en la propia ciudad, y por lo tanto van a ser muy importantes las reuniones que tengamos estos 2 días con los sectores para ser capaces de aterrizar ese impacto, teniendo en cuenta que además hay factores adicionales que es difícil de captar a priori en los datos, como pueda ser el cambio en las expectativas a futuro, entre otras cosas para un sector tan importante como el sector turístico, como puede ser también el impacto, en este caso, de la ausencia de feria este año en el caso de Ceuta. Vamos a tener estas reuniones para aterrizar una cifra y para ser capaces de vehicular esas ayudas de la forma más eficiente posible. No descartamos ahora mismo ningún tipo de instrumento para ello.
Hola, buenas tardes. Gloria Núñez, Radio Televisión Ceuta. Comentaba que uno de los objetivos de este refuerzo del plan integral es fortalecer la seguridad urbana. ¿Qué se va a hacer exactamente? Porque es cierto que la inseguridad cada vez preocupa más a los ceutíes, cada vez vemos más titulares de situaciones que no tendrían que estar pasando. Entonces, ¿en qué se va a materializar este refuerzo de la seguridad? Si me permiten, en cuanto a las medidas concretas, dejaré al desarrollo de ese mismo plan, porque he dicho que lo vamos a hacer de manera conjunta con la ciudad autónoma, pero sí que es cierto que el mensaje tiene que ser claro. Cuando hablamos con las empresas, con las asociaciones empresariales, ellos nos señalan como un factor esencial para la vuelta a la normalidad progresiva de su actividad económica a la seguridad y la certidumbre, y por lo tanto este no puede ser un factor que falte en la definición del plan, y parte de las medidas irán también en esa dirección, garantizar la seguridad en materia urbana, pero también fronteriza. Hay un mensaje importantísimo que tenemos que conseguir trasladar, en este caso a raíz de todas las actuaciones que hagamos en Ceuta, y es que esta situación no va a volver a repetirse, y para eso hay que poner todas las condiciones necesarias sobre la mesa. Buenas tardes, Miguel Ángel Mendoza de la cadena SER. Yo quisiera preguntarle por qué se ha tardado tanto en establecer un mando único y a mí me preocupa el pequeño comercio, aquel que no tiene trabajadores o tiene uno y que a lo mejor no puede levantar ya la persiana. ¿Qué se puede hacer con ellos? Porque están preocupados. Sí, desde luego. Como he dicho, llevamos semanas en un contacto constante con el pequeño comercio a través de la Cámara de Comercio, de las asociaciones empresariales, siendo conscientes de la realidad de muchos comerciantes que no están pudiendo abrir, o por lo menos no abrir en condiciones de normalidad como lo hubieran deseado, y el impacto que esto tiene en sus cifras de negocio y en su día a día, y de ahí la urgencia en definir estas medidas de choque junto con la ciudad autónoma para que puedan llegar lo antes posible y evitar incluso problemas de liquidez que puedan estar existiendo en estas empresas. Son ayudas, como he dicho, que vamos a vehicular de la forma necesaria para que sean lo más eficientes posibles. Más allá de esto, también hemos comentado con el presidente Vivas medidas que puedan ir más allá de esta respuesta, de estas ayudas que palíen los efectos de esta crisis, intentando reforzar, en este caso, al tejido productivo, por ejemplo, con la presencia directa de ICO en Ceuta. De hecho, me acompaña el presidente de ICO también para reunirnos con las empresas, con una mayor orientación para las empresas ceutís hacia la exportación, es decir, una mayor capacidad de vender fuera del mercado local. Por eso nos acompaña también el director general de ICEX, para ser capaces de ir apoyando, monitorizando a las empresas en estas vías de no solo recuperación, sino también relanzamiento hacia adelante. Cuando hablaba antes de un mensaje de cierta esperanza hacia futuro, también me refería a eso. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, como he dicho anteriormente, hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Brigitte Müller de la televisión alemana y tengo dos preguntas como vicepresidente. La primera es, ¿sabe a qué ritmo más o menos va la repatriación de los ciudadanos marroquíes de día a día? Y la segunda es, dejando las competencias al lado, ¿por qué a 25 días de la entrada masiva de migrantes todavía hay miles y miles de adolescentes deambulando por las calles sin servicios sanitarios, sin ningún tipo de atención? Muchas gracias. Con respecto al ritmo de repatriación o de vueltas voluntarias, esto es algo que corresponde al Ministerio del Interior, pero es un flujo que no ha cesado, que no ha parado desde el inicio. Sigue habiendo un flujo constante de vuelta a Marruecos, en este caso de manera voluntaria, por parte de los migrantes que llegaron a finales del mes de julio. Es importante también señalar con respecto a los menores, como usted comentaba, que ahora mismo, si no estoy mal informado, el dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados en este caso por las autoridades, estaría ligeramente por encima de los 2.900. Es decir, que el trabajo que se está haciendo por atender y por ser capaces de avanzar, adelantar
al máximo la expedición de los expedientes de estos menores y, teniendo en cuenta ese interés primario del menor, solucionar su situación, que en algunos casos pues puede ser una situación crítica o desde luego con enorme prioridad. Y ese es el trabajo prioritario ahora también, si me permite, que estamos haciendo desde el Gobierno en colaboración Ministerio de Juventud y de Infancia, también con las autoridades locales y por supuesto también con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, para arreglar, para solucionar, para llevar a cabo la mejora de la situación de estos menores, que en muchos casos hemos visto que son niñas y que en muchos casos son menores incluso de 13 años, es decir, que no llegan ni siquiera a ser adolescentes. Esto es, por lo tanto, una enorme prioridad para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Gracias a todos.